¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de hematología. Hoy vamos a hablar sobre lo que es un frotis sanguíneo y la importancia que tiene este frotis sanguíneo. El frotis sanguíneo es una técnica muy útil, ¿ya? Y es la más económica para poder observar las características morfológicas de las células sanguíneas, por lo que su adecuada realización asegura una buena importancia del estado hematológico del paciente. Este corresponde a un extendido de una gota de sangre obtenida idealmente de punción venosa y tiene zonas claramente identificables. Entonces, este frotis sanguíneo es muy importante porque aquí nosotros vamos a llegar a observar lo que es la morfología celular. Ya no simplemente vamos a poder hacer la diferenciación o el recuento de los glóbulos blancos. ¿Ya? Entonces, este frotis sanguíneo es considerado uno de los parámetros muy importantes del hemograma. ¿Ya? Aquí es muy importante que nosotros lo realicemos correctamente y bien hecho el frotis sanguíneo, porque vamos a llegar a observar y tenemos que reportar lo que es el color, la forma, el tamaño de los eritrocitos, ¿ya? Las inclusiones que llevan los eritrocitos, los tipos de alteraciones que existen en los eritrocitos. Y la serie blanca también tenemos que llegar a hacer la diferenciación o el recuento de la serie blanca, ¿ya? Qué tipo de células predominan dentro de este frotis. Entonces, para realizar el frotis sanguíneo, aquí en esta imagen podemos observar las técnicas, cuál es la técnica, cuál es el método que llegamos a utilizar para realizar lo que es el frotis sanguíneo. Primeramente, nosotros tenemos que llegar a obtener la muestra venosa, ¿ya? En el anterior video ya habíamos visto el procedimiento para la toma de muestra. Entonces, una vez que nosotros obtenemos la muestra con EDTA del paciente, ¿ya? Entonces, antes de trabajar, primero agarramos y mezclamos bien nuestra muestrita, en caso que no hayamos llegado a realizar nuestro frotis con la muestra directamente de la jeringa, ¿ya? En el anterior video les había indicado de que una vez que tomemos la muestra del paciente, con preferencia, debemos realizar el frotis sanguíneo sin anticoagulante, o sea, con una muestrita, con una gotita directamente de la jeringa. Y si no hemos realizado el frotis, entonces no hay ningún problema cuando obtenemos las muestras con EDTA. Entonces, mezclamos bien el tubo, siempre en forma invertida, de 7 a 10 veces. Después, con una micropipeta, tomamos 20 microlitros de la muestra, o también utilizamos la pipeta Pasteur. Entonces, colocamos una gotita de la muestra, ya en un extremo del portaobjeto, y utilizamos un extensor. ¿Ya? El extensor es idéntico al portaobjeto con la diferencia que no tiene las esquinitas. Entonces, la muestra va a llegar a distribuirse de extremo a extremo en el extensor, pero no va a llegar de extremo a extremo en el portaobjeto. Entonces, tiene que siempre haber un espacio ya entre la muestra y el portaobjeto, en ambos extremos del portaobjeto. Entonces, agarramos y colocamos la muestra de sangre en el portaobjeto y con el extensor, con un ángulo de 45 grados, ya colocamos este extensor en la parte de adelante de la muestra. Ya, entonces, hacemos movimiento de derecha a izquierda para que haya una buena distribución de la muestra en el portaobjeto. Una vez que esté bien distribuida la muestra, agarramos y realizamos lo que es el frotis sanguíneo, ¿ya? Siempre manteniendo el ángulo de 45 grados. No podemos hacerlo muy rápido, tampoco muy lento, ¿ya? Si lo hacemos nosotros este frotis muy rápido, entonces tienden a crenarse los eritrocitos. Vamos a llegar a apreciar en el microscopio eritrocitos crenados.
los eritrocitos crenados tienen la misma forma de una tapa metálica de la soda. Si le damos vuelta a esa tapita, son como puntitas que tienen, ¿no es cierto? Entonces, igualito llegamos a apreciar los eritrocitos. Entonces, eso es por una mala técnica al realizar el frotis sanguíneo. Y tenemos que tomar muy en cuenta eso porque en ciertas patologías vamos a apreciar eritrocitos crenados. En este caso, si nosotros hacemos muy bruscamente el extendido, entonces podemos estar reportando resultados falsos positivos, ¿ya? Y no podemos hacerlo muy lentamente porque si no nos va a salir muy grueso y no va a haber, nuestro frotis no va a estar homogéneo. Y entonces es muy importante la velocidad y mantener el ángulo de los 45 grados. Aquí en esta otra imagen igual, ya podemos apreciar cómo realizar el frotis sanguíneo. Entonces lo vamos a agrandar un poquito más. Aquí en la primera imagen les estoy mostrando que uno puede sujetarlo en la mano, el portaobjeto, y el extensor en la otra mano. Entonces el frotis sanguíneo podemos hacerlo, como se dice, no en una superficie plana, no sobre el mesón, así sujetándolo nomás en la mano, así en el aire, ¿ya? Entonces, igual acá podemos apreciar el ángulo de los 45 grados, la gotita está detrás del extensor, hacemos el movimiento de derecha a izquierda o, sin embargo, aumentamos el ángulo y volvemos a los 45 grados. Ese tipo de movimiento se debe hacer para que haya la buena distribución de la muestra. Una vez que esté distribuido de extremo a extremo en el extensor la muestra, entonces hacemos el frotis sanguíneo. En esta otra imagen, igual, colocamos la muestrita, tenemos el ángulo de los 45 grados, hemos hecho ya los movimientos para que haya la buena distribución de la muestra y hacemos el frotis sanguíneo. Pero aquí la diferencia es que lo hacemos en una superficie plana. No hay una referencia bibliográfica que diga necesariamente usted lo tiene que hacer sobre el mesón o hágalo solo sujetándolo el portaobjeto y el extensor en la mano. Entonces, eso es indistintamente, ¿ya? Eso cada personal busca su comodidad, cómo realizarlo o sobre qué realizarlo el frotis sanguíneo, ¿ya? Entonces, no va a haber ningún problema si lo hacen sobre el mesón o lo hacen así sujetado nomás en la mano el porta y el cubreobjeto. Ups. Aquí podemos apreciar en esta imagen ya las partes del frotis sanguíneo. Para que nosotros sepamos que está bien hecho este frotis sanguíneo, necesariamente tenemos que diferenciar claramente las diferentes partes de las que está constituido este frotis sanguíneo, ¿ya? Entonces, el frotis sanguíneo debe tener cabeza, cuerpo y cola. En la parte de la cabeza es donde hemos colocado la gotita y hemos hecho el frotis. Si pueden apreciar, aquí en la parte de la cabeza es más grueso, en la parte del cuerpo un poco más delgado y en la colita ya es más delgadita. Ya entonces el extendido sale más delgado. Está todo homogéneo, no está entrecortado, ya entonces eso es muy importante. La calidad que hagamos del frotis sanguíneo es muy importante para los análisis de laboratorio, para confirmar el reporte que nos da el Coulter, ¿ya? En todas las instituciones, aquí en Bolivia, en el exterior, en la China, donde ustedes quieran, el frotis sanguíneo no ha pasado a ser obsoleto. Evidentemente, en otros países manejan equipos más actualizados, equipos más modernos, donde ya el personal ni siquiera tiene la necesidad de realizar la mezcla del tubo, la mezcla de la muestra. Entonces agarran el tubito con la tapita, colocan en el equipo lo mezcla, el equipo pincha por la gomita la aguja, toma la muestra, procesa el hemograma y tal, le da el reporte. Pero necesariamente sí o sí realizan lo que es el frotis sanguíneo.
¿ya? Como les decía, el frotis sanguíneo es muy importante porque con esto vamos a confirmar, corroborar, corregir los valores que nos da el equipo, ¿ya? Los equipos automatizados. Por eso en la literatura van a encontrar de que no hay ningún equipo hasta ahora que supere a la persona, ¿ya? Aquí en esta otra imagen nosotros podemos apreciar que a partir del cuerpo, ¿ya? Vamos a empezar a enfocar para hacer la diferenciación celular, ¿ya? Aquí con la línea azul podemos apreciar en qué forma tenemos que ir enfocando en el microscopio e ir registrando el tipo de célula que estamos observando en cada campo. Entonces vamos a ir del cuerpo hacia la cola, ¿ya? ¿Cómo sabemos que es el lugar ideal para empezar a hacer recuento celular? Nosotros agarramos, enfocamos a nivel del cuerpo y cuando enfocamos en ese campo que estamos enfocando, tienen que estar bien distribuidas las células y no tienen que estar sobrepuestas. Los eritrocitos tienen que estar sueltas, no sobrepuestos unos sobre otros, ¿ya? En esta diapositiva, por ejemplo, que les había mostrado anteriormente, aquí, miren. Aquí podemos apreciar, ya que los eritrocitos no están sobrepuestos, ¿ya? Está homogéneamente bien distribuido, ¿ya? Y las células blancas, están también bien diferenciadas, ¿no ves? Entonces, esto es muy importante. En el campo que yo voy a llegar a observar, si llego a observar así como en esta imagen, entonces ahí sabemos que es el lugar ideal para empezar a hacer el recuento celular. Pero si observamos que los eritrocitos están aglomerados, no podemos diferenciarlos, entonces no empezamos a hacer el recuento celular en ese lugar, ¿ya? Entonces sabemos que no es el lugar ideal para hacer el recuento celular. Entonces vamos a buscar un campo donde haya una buena distribución celular y de ahí empezamos a hacer el recuento celular, ¿ya? Si nosotros agarramos y observamos en un campo, por ejemplo, un neutrófilo, vamos a ir registrando un neutrófilo, recorremos otro campo, si en este campo observamos 2 neutrófilos y un linfocito, entonces vamos a ir contabilizando cada una de las células, ¿ya? En el siguiente video vamos a ir detallando un poquito más, viendo el enfoque y el tipo de células que vamos a ir, cómo realizar la diferenciación celular, ¿ya? A nivel de la cabeza, aquí podemos apreciar claramente que es más gruesa. No podemos realizar a nivel de la cabeza a esa altura el recuento celular. Por el hecho que el frotis es más grueso, ¿ya? Se observa más oscuro, no se puede observar claramente la diferenciación de una célula con otra. Aparte de eso, se va a llegar a apreciar a las diferentes células de menor tamaño, por más que enfoquemos con el objetivo de 40 o el objetivo de 100, se los llega a observar tan chiquitos y aparentemente todos fueran una misma célula, ¿ya? Los eritrocitos se tiñen más oscuros, similar a un linfocito. Los neutrófilos también van a estar chiquitos y lo vamos a llegar a confundir neutrófilos con linfocitos, ¿ya? Entonces podemos estar reportando una linfocitosis, ¿ya? Por eso no podemos hacer el recuento celular en la cabeza. Tampoco no podemos irnos bien en la colita. Aquí en la colita hay una mejor distribución de las células en la cola están más aisladas, no están como en la imagen que les mostré, ya más separadas están, se observan con mayor claridad. Quizás podríamos decir que es de mejor que a nivel del cuerpo, ¿no? Pero también es un gran error hacer el recuento celular a nivel de la cola, porque aquí llegamos a apreciar de tamaño más grande a la célula, ¿ya? Entonces, nosotros podemos estar reportando una macrocitosis, ¿ya? Si la observamos a los eritrocitos grandes, vamos a decir, hay eritrocitos grandes, macrocitosis. ¿En qué porcentaje? En la gran mayoría. Entonces vamos a estar reportando un 70-80% de
macrocitosis. Y en la cabeza va a ser una microcitosis. Entonces, por eso no son los lugares ideales para hacer el recuento celular, ni en la cabeza ni en la cola. Aquí va a haber predominio de linfocitos en la cabeza y a nivel de la cola va a haber predominio de monocitos y neutrófilos. Entonces, si hacemos el recuento celular, en la cola vamos a reportar macrocitosis y una neutrofilia. ¿No ves? Entonces, por eso no se debe hacer el recuento celular en ambos extremos, a nivel del cuerpo. Generalmente cuando enfocamos, vamos a ir recorriendo, haciendo el recorrido, haciendo el recuento, y no se llega a la cola, ¿ya? A nivel del cuerpo hay una buena distribución celular, ¿ya? Por eso es el lugar ideal para hacer el recuento celular, la diferenciación celular. Están de buen tamaño y podemos diferenciarlos, un neutrófilo de un eosinófilo, de un basófilo, de un callado. Entonces no vamos a tener ningún problema cuando hagamos el recuento y diferenciación celular a nivel del cuerpo, ¿ya? Otra de las desventajas, aquí en el cuerpo, en la cabeza les decía que los eritrocitos se van a llegar a teñir por el grosor del frotis, ¿ya? No tienden a teñirse muy fijo. A nivel del cuerpo, el frotis es el grosor ideal, ¿ya? La zona ideal. Entonces, si hacemos una buena tinción, entonces los eritrocitos los vamos a poder diferenciar claramente de los leucocitos. A nivel de la cola, el frotis es más delgadito y por ser más delgado, tiende a teñirse con mayor facilidad en lugar de la cola. Entonces, por más que nosotros obtengamos una tinción bien hecha, aquí en el cuerpo vamos a ver las células bien teñiditas, bien diferenciadas, pero en la colita los eritrocitos tienden a teñirse con mayor facilidad y en menos tiempo. Entonces, si yo aquí en mi cuerpo voy a observar eritrocitos con poca concentración de hemoglobina, ¿ya? Entonces, una normocitosis hipocrómica podemos observar, por ejemplo, ¿ya? Si tiene poca coloración, entonces es hipocromía. Si está normalmente teñido, normocromía, o si está muy fuerte teñido, hipercromía, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, si se tratara de un paciente con anemia, mis eritrocitos van a estar blancos, ¿ya? Como les había presentado aquí en la anterior diapositiva. Por ejemplo, aquí tenemos estos eritrocitos que están con poca coloración. Entonces, están más blanquitos que otros, ¿no ves? Estos bien teñiditos, normocrómico, normocromía, que tiene una coloración normal, y si tiene coloración normal es porque tiene la concentración de hemoglobinas normales. Pero acá, estos más blanquitos, ya hay una hipocromía, ya. Entonces así podemos llegar a apreciar a nivel del cuerpo. Sin embargo, en la cola, ya en la colita, se llegan a teñir más fuerte. Entonces, si yo hago el recuento celular, si realizamos el recuento, la observación microscópica en la cola, todos nuestros eritrocitos van a estar bien teñiditos y aparentemente mi paciente no va a tener anemia. Entonces vamos a reportar una macrocitosis normocrómica. Y acá en el cuerpo podemos llegar a tener una normocitosis hipocrómica, o sea, eritrocitos de tamaño normal, pero blanco, con disminución de la concentración de la hemoglobina, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante realizar un excelente extendido. El extendido es muy importante, es uno de los parámetros más importantes del hemograma, ¿ya? Aparte de eso, si tenemos un buen extendido, el recuento de plaquetas también lo podemos realizar en este frotis sanguíneo. Contamos 10 campos y dividimos entre 10 para poder obtener la concentración de las plaquetas. Llegamos a observar también el tamaño de las plaquetas, ¿ya? Entonces ese sería un extendido bien hecho. Aquí en esta imagen tenemos extendidos no aceptados, ¿ya? O sea, unos extendidos mal hechos. Colocamos la gotita
Miren acá, está entrecortado, hay zonas blancas, ¿ya? Entonces esto no podemos aceptar. Con este frotis nosotros no podemos trabajar. No es representativo, no es significativo. Vamos a leer cualquier cosa menos el valor real del paciente. En este otro caso, miren, no sabemos en cuál de los extremos se ha colocado la gota, ¿ya? Hay aglomeración de bastante cantidad de muestra en ambos extremos. No se puede diferenciar la cabeza, el cuerpo ni la cola. Entonces tampoco no es un frotis aceptable. En este otro caso, aparentemente a este lado, en este extremo está la gotita. Hemos hecho el frotis. Ha sobrado mucha muestra. En este caso hay mucha muestra y tenemos que disminuir. El volumen ideal para hacer un frotis está entre 10 a 15 microlitros de muestra, ¿ya? Entonces, no hay cabeza, cuerpo, ni cola. Control de calidad, chao. Entonces, con esto no podemos trabajar con estos frotis, ¿ya? Los frotis mal hechos. En esta otra imagen, miren qué belleza de frotis sanguíneo. Aquí sí podemos apreciar nosotros la cabeza, el cuerpo y la cola, ¿ya? Entonces, nuestro frotis tiene que estar bien hecho. Tampoco no es aceptable un frotis muy cortito. Cuidado, que estas cositas le van a llegar a observar en el examen de grado. No les tiene que faltar portaobjeto, no tiene que ser muy largo su frotis y tampoco muy cortito, ¿ya? Porque control de calidad, chao. Aquí les decía que está entrecortado. Tampoco no es un frotis aceptable. Acá, miren, no tiene cola, ¿ya? Está todo como con espigas. También no es un frotis aceptable. Y acá se observa entrecortado y no hay una buena colita. Y aparte de eso está algo corto, ¿ya? Entonces, no es un frotis también muy aceptado. Aquí está muy angostito. No ha habido una buena distribución de la muestra. Ya no se ha, o quizás poca muestra y no ha llegado a distribuirse de extremo a extremo en el extensor. ¿Ya? Entonces muy angosta está. Del tamaño está bien, pero es muy angosto el frotis sanguíneo. Necesariamente tiene que cubrir casi el 100% del portaobjeto, de extremo a extremo. ¿Ya? En este otro caso, miren, hay vacuolas, ¿no? Gotitas de aceite. Es porque el portaobjeto está con grasa, entonces tenemos que desengrasarlo con alcohol. En este otro caso, miren, aquí igual no tiene una buena colita y está terminando como un cerro, ¿no ve? Entonces, no es un frotis también aceptable. En este caso es porque igual colocaron la muestra, no ha habido una buena distribución de la muestra de extremo a extremo en el extensor, ¿ya? Aquí lo propio, ¿no ve? En el medio, miren esta franja blanca. Entonces, en estos extremos nosotros vamos a contar las células, va a haber aglomeración celular, y acá en esta franja blanca no va a haber célula. Entonces, no son valores aceptables, ¿ya? No son resultados confiables los que vamos a hacer las lecturas en estos diferentes frotis mal hechos, ¿ya? Por eso estos no los podemos aceptar. Sin embargo, aquí sí. Hay portaobjetos que son esmerilados. Acá podemos apreciar la línea, ¿ya? Entonces significa que aquí está el esmerilado. Siempre cuando nosotros trabajemos con los portaobjetos esmerilados, ya la muestra se debe colocar al lado donde está el esmerilado y no en el otro extremo, ¿ya? Porque si colocamos en este otro extremo la muestrita y hacemos nuestro frotis hacia el lado esmerilado, la colita va a quedar sobre la zona esmerilada y si enfocamos no vamos a llegar a apreciar, ¿ya? La zona del esmerilado tiende a interferir para poder apreciar con claridad las células y poder diferenciarlas, ¿ya? Entonces eso es muy importante. Aquí también tenemos, miren, bueno, los frotis bien hechos, ¿ya? En este caso sí lo ha empezado al revés, ¿no? De este lado, la cabeza, el cuerpo y la colita. Ya se puede apreciar claramente la diferenciación. Y aquí no sabemos dónde es la cola, dónde es la cabeza, no tiene cola. ¿Ya? Entonces es muy importante que el frotis sanguíneo tenga
colita y esté bien homogéneo, sin burbujas, ya que esté bien limpiecito su portaobjeto. El extensor, si no tenemos un extensor, podemos utilizar igual otro portaobjeto, ¿ya? Entonces, pero que el portaobjeto, el extremo, esté bien finito, que no estén con grietas, ¿ya? Si están con grietas, nunca vamos a poder realizar un buen frotis sanguíneo. O también podemos utilizar un cubreobjetos, ¿ya? Como extensor, ¿ya? No es necesario apretar, hacer mucha presión el cubreobjetos, perdón, el extensor en el portaobjeto. Es suave, ¿ya? Entonces, si utilizamos un cubreobjeto, que sabemos que es más delgadito, es más frágil, y si hacemos un poquito con fuerza, si presionamos el cubre con el porta, ya entonces se va a llegar a romper. Entonces no tenemos que hacer mucha fuerza, ¿ya? Entonces pueden utilizar el portaobjeto o cubreobjeto. Ahora si nuestro cubreobjeto, o sea, nuestro portaobjeto está con grietas en los extremos, entonces lo que podemos hacer es utilizar un extremo, ¿ya? Entonces, en forma cruzada colocamos el otro cubreobjeto y hacemos el extendido, ¿ya? Les decía que es muy importante que siempre haya un espacio entre ambos extremos, ¿ya? Del portaobjeto y la muestra, ¿ya? Para hacer el recuento celular, nosotros agarramos y empezamos a como que un campo dentro del extremo del extendido, del frotis sanguíneo, ¿ya? Porque en el extremo, generalmente en las filitas acá, en las orillas, hay aglomeración celular. Y acá en esta imagen, como les decía anteriormente, ¿para qué utilizamos el frotis sanguíneo? En el frotis sanguíneo lo que vemos es todas las células rojas, las células blancas y las plaquetas. Entonces todas las células sanguíneas podemos apreciar en este frotis sanguíneo. En cuanto a la línea roja, a medida que vamos a ir haciendo el recuento celular de la serie blanca, ¿ya? También tenemos que apreciar los eritrocitos, ¿ya? Y tenemos que reportar siempre los valores de estos eritrocitos, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos? Su morfología, la forma que tienen los eritrocitos. Tenemos una infinidad de formas de eritrocitos, ¿ya? También tenemos que observar su coloración de los eritrocitos. Si están blancos, si están bien teñiditas o están muy teñidas, ¿ya? Las inclusiones que tiene en el citoplasma del eritrocito también tenemos que reportar. A veces hay eritrocitos con granulaciones tóxicas, entonces reportamos eso, ¿ya? Y en porcentaje. En cuanto a las formas, también se reporta en porcentaje, ¿ya? Y si en un campo observamos diferentes formas de eritrocitos, entonces reportamos una poiquilocitosis y en porcentaje. ¿Ya? Si están blancos los eritrocitos, una hipocromía. Y tenemos que ver si están muy blancos o solamente tienen un punto blanco en el medio del eritrocito. Si la gran mayoría tiene un punto blanco nomás, entonces una leve hipocromía. ¿Ya? Si están más blanquitos, un poquito más, el círculo blanco va creciendo, entonces moderada hipocromía. Y si están realmente blancos, todo el eritrocito y se observa solo como un anillo vacío, como un eritrocito fantasma, entonces marcada hipocromía, ¿ya? De esa forma tenemos que llegar a reportar lo que es la coloración de los eritrocitos. En cuanto a su forma, según la forma que adquiere, ¿no ves? Las inclusiones igual. Y el tamaño del eritrocito, ¿ya? No nos olvidemos que un eritrocito mide de 7 a 8 micras, ¿no ves? Entonces tenemos que ir viendo siempre el tamaño, si hay una macrocitosis, si hay una microcitosis, ¿ya? De igual manera, una leve macrocitosis, moderada, marcada macrocitosis, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la forma, ¿ya? De acuerdo al tamaño y coloración, ¿ya? De los eritrocitos, se han llegado a clasificar lo que son las anemias. Por eso las anemias llegamos a clasificarlas en anemias normocíticas, normocrómicas, macrocíticas y microcíticas. Entonces,
siempre se ha agarrado de base la forma, el tamaño y el color de los eritrocitos para poder hacer la clasificación de las anemias. Y más adelante, en otros videos, vamos a ver lo que son las clasificaciones de las anemias también y cómo lo llegamos a apreciar en el microscopio de los eritrocitos. Acá tenemos un par de imágenes de la serie roja, cuando se considera hipocromía, ¿ya? Aquí en esta imagen, miren, hay eritrocitos que están bien teñiditos. Entonces esto es una normocromía, ¿ya? Que están de coloración normal, pero acá, miren, se ven solo como anillito y todo está blanco internamente. Entonces hay una hipocromía. Acá también hay una hipocromía. En esta otra imagen también, aquí en el fondo, miren, se observa un eritrocito bien teñido y el de encima con su punto blanco en el centro. Entonces, a eso denominamos hipocromía. Una anisocitosis. ¿Cuándo decimos que hay anisocitosis? Cuando en nuestro campo que llegamos a observar, estamos viendo eritrocitos de diferentes tamaños. Hay una macrocitosis, normocitosis y una microcitosis. Entonces, hay de diferentes tamaños en cada campo, entonces directamente nosotros reportamos como una anisocitosis. Una anisocitosis moderada, leve o marcada, ¿ya? En esta otra imagen podemos apreciar una macrocitosis, normocitosis y macrocitosis, ¿ya? Aquí igual una anisocitosis y también una microcitosis, ¿ya? Eritrocitos pequeños. Cuando la gran mayoría son eritrocitos pequeños, entonces microcitosis leve, moderada o marcada, dependiendo a la cantidad de los eritrocitos pequeños que estemos observando. Siempre tenemos que ir relacionando. En cada campo normalmente tenemos que apreciar que haya 100 células. Entonces así sacamos el porcentaje, qué porcentaje de los eritrocitos son pequeños. Entonces de ahí denominamos lo que son las leves, moderadas o marcadas y el porcentaje. También acá en esta imagen podemos apreciar una hipocromía, ¿no ves? En cuanto a la serie blanca, aquí en la serie blanca nosotros tenemos que ver o hacer la diferenciación de las diferentes células de los leucocitos, ¿ya? Si recordamos, habíamos hablado en anteriores clases que los leucocitos, dentro de este grupo de los leucocitos tenemos diferentes células, ¿no? Y las clasificamos en polimorfonucleares y las mononucleares. Las polimorfonucleares son aquellas células que tienen varios, o sea, que su núcleo está en segmentos, ¿no? Entonces denominamos a los neutrófilos, ¿ya? Y los mononucleares son esas células que tienen un solo núcleo. De ellas tenemos lo que son los monocitos y los linfocitos. Y los polimorfonucleares son los neutrófilos, basófilos, ya los eosinófilos. Entonces, cuando lleguemos a observar en un campo, por ejemplo, si esto tomamos como un campo, aquí nosotros tenemos que contar las células. ¿Cuántos neutrófilos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿ya? 12 neutrófilos. Entonces reportamos 12 neutrófilos, ¿ya? Perdón. Reportamos 12 neutrófilos. Aquí, miren, si podemos apreciar, el citoplasma es más de color naranja, entonces esto es un eosinófilo. Entonces en este campo observamos 12 neutrófilos, un eosinófilo y un linfocito. Después vamos a cambiar otro campo. Ya, aquí, por ejemplo, en este otro, observamos un eosinófilo. Entonces vamos reportando un eosinófilo. La anterior vez reportamos un eosinófilo, ahora otro, son más un eosinófilo. Son 2 eosinófilos hasta el momento. Entonces así vamos a ir haciendo el reporte, ¿ya? De cada célula que llegamos a observar en cada campo. ¿Ya? Si el paciente, por ejemplo, tiene una leucopenia, ¿ya? Leucopenia nos referimos cuando hay
disminución de los leucocitos, o sea, toda la serie blanca están disminuidos. Sabemos que los valores de referencia es de 5.000 a 10.000 y en casos de leucemias, por ejemplo, podemos llegar a tener hasta 2.000 leucocitos. Entonces, si el paciente tiene 2.000, 1.800 leucocitos, ya, entonces necesariamente tenemos que hacer el recuento en toda la placa y muchas veces no se llega a concluir las 100 células, ¿ya? Cuando el paciente está con los valores dentro de los normales, entonces en ese caso podemos llegar a contar hasta 8 células por campo. Si nosotros por campo contamos 8 células blancas, entonces más o menos sacamos una relación ya y decimos que los leucocitos están dentro de los valores normales. Aquí podemos igual apreciar lo que son la morfología de los eritrocitos, ¿ya? Aquí hay una marcada hipocromía y acá una leve hipocromía, porque hay leucocitos, eritrocitos que están ligeramente blanquitos, ¿no es? Aquí tenemos la presencia de un eosinófilo, ¿ya? Y los puntitos más rosaditos, más chiquitos son las plaquetas. El resto son eritrocitos. Cuando nosotros hacemos un frotis sanguíneo, ya de la serie blanca, el primero que empieza a alisarse, a romperse, son los eosinófilos. Ya de toda la serie blanca, los eosinófilos son las células más sensibles, las células más delicadas, como se dice. Y tienen la tendencia a romperse, alisarse. Entonces su núcleo puede estar por un lado, las granulaciones citoplasmáticas totalmente derramado, ¿ya? Y la membrana, pues la célula puede quedar a un lado. Entonces, si nosotros al recorrer el campo llegamos a observar esos eosinófilos lisados, también tenemos que tomarlos en cuenta, ¿ya? Porque esa lisis de este eosinófilo ha sido por un proceso fisiológico, un proceso mecánico, que ha sido al momento de hacer el frotis sanguíneo. No es que el paciente tenga células lisadas, células rotas en su torrente sanguíneo, sino ha sido un mecanismo al realizar el frotis. Entonces no lo podemos discriminar a esta célula, no lo podemos hacer a un lado. ¿Ya? Si encontramos 3 células lisadas, pues tenemos que tomarlas en cuenta, las 3 células lisadas también para nuestro recuento celular. ¿Ya? Y aquí tenemos lo que son las plaquetas, ¿ya? Las plaquetas igual normalmente se encuentran sueltitas, ¿ya? Y muchas veces se observan plaquetas grandes. A eso se denomina macroplaquetas. ¿Ya? Cuando nosotros pasamos en el cúlter nuestras muestras, el cúlter normalmente lo toma en cuenta los diferencia las células por el tamaño, porque el cúlter, igual que un espectrofotómetro, lo lee a las células por el haz de luz que penetra a través de la muestra, a través de cada célula. Entonces el cúlter lo que mide es, el cúlter está ya, ¿cómo les digo? Al cúlter ya está bien modificada, bien capacitada para que ella diferencie cada una de las células. ¿Ya? Entonces, un eritrocito, por ejemplo, no tiene núcleo. Entonces, el haz de luz que va a pasar va a ser mayor que en lugar de un linfocito. El linfocito sí tiene núcleo. Entonces, de esa manera los diferencia el cúlter a la célula. ¿Ya? Y si nosotros tenemos presencia de macroplaquetas, o sea, plaquetas grandes, entonces el cúlter lo va a tomar en cuenta como si fuese un linfocito y nos puede estar reportando una linfocitosis. Pero en el extendido confirmamos nosotros que realmente haya una linfocitosis o descartamos, corregimos los valores que nos dan el cúlter, ¿ya? En el caso que haya eritrocitos inmaduros, los eritrocitos inmaduros tienen núcleo, ¿ya? Entonces aparentan ser como un linfocito, pero en el frotis nosotros sabemos que la coloración, en el siguiente video vamos a ver la coloración de los eritrocitos, ya la coloración del citoplasma de cada una de las células de la serie blanca.
y vamos a poder apreciar que es totalmente diferente. Entonces nosotros cuando hacemos un buen frotis sanguíneo y una buena tinción, el citoplasma de los eritrocitos es totalmente diferente a los linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, ¿ya? Entonces nosotros diferenciamos a los eritroblastos. Los eritroblastos son las células rojas inmaduras, entonces ellos sí tienen núcleo, pero el cúlter no los diferencia como eritroblastos. Entonces, si este eritrocito va a tener núcleo, es una célula inmadura, el cúlter lo toma en cuenta como un linfocito. Entonces nos puede reportar una linfocitosis, ¿ya? Entonces de ahí la gran importancia de hacer un buen frotis sanguíneo y sí o sí tenemos que realizar el frotis sanguíneo, ¿ya? Por más que lleguen pacientes solamente a hacer sus controles nomás al laboratorio, igual al 100% de los pacientes, al 100% de los hemogramas, tenemos que hacerle un frotis sanguíneo y llegar a observar la placa, el frotis, ya teñimos y observamos al microscopio. No por el hecho que el cúlter nos esté dando, valores normales, todos los parámetros del hemograma normal, no, este paciente está normal y no requiere que lleguemos a observar el frotis, no, mentira. Ya puede que mi paciente estaba con anemia y está viniendo a un control. Entonces, ahí, si el paciente tuvo anemia y está tomando hierro, ¿ya? Entonces, o está siendo estimulado la médula para la producción de los eritrocitos, entonces necesariamente en torrente sanguíneo, en sangre periférica, vamos a llegar a apreciar los eritrocitos inmaduros. ¿Ya? Entonces, y eso tenemos que ir reportando, el porcentaje de eritrocitos inmaduros. Y es un parámetro que le sirve, un dato importante que le sirve al médico para controlar su tratamiento al paciente, ¿ya? Y eso el cúlter no nos los da. Entonces, tenemos que necesariamente hacer el frotis sanguíneo. Y finalmente, les estoy dejando una dirección, ¿ya? Para que entren a YouTube. Es un video donde van a poder apreciar cómo se realiza el frotis sanguíneo, ¿ya? Este video es para que puedan reforzar un poco más sobre la importancia y el procedimiento, cómo se debe realizar el frotis sanguíneo. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Hola. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta? ¿Alguna duda que les hayan quedado? ¿No tienen ninguna pregunta? Bueno, entonces nos vemos hasta la siguiente clase. Les voy a mandar nuevamente la invitación para la siguiente clase. ¿Ya? Nos vemos, se cuidan. Ya, gracias, doctora. Ya.